Vamos a hablar de un tema porque sin lugar a dudas esta semana todos pasamos por la misma situación en Asunción, en Central, en diferentes partes, día de por medio. Teníamos agua, no teníamos agua, iba el agua, venía. Bueno, y generó mucha indignación sin lugar a dudas. Desde la SAP habían anunciado que estaban instalando equipos para extraer agua pura. Vamos a ver si esto se va a mantener, si a partir de ahora ya no vamos a tener esta escasez de agua terrible, por cierto, porque se sufre muchísimo, o si esto tiende todavía a registrarse constantemente en esta época de calor principalmente. Jorge Jurra, volvemos contigo. Muchas gracias, Rolando. El saludo para vos, también para todos los compañeros en piso y para toda la teleaudiencia del SNT. Estamos justamente en compañía del ingeniero Richard Eurich, quien es jefe de unidad de producción y distribución de la ESAP con relación a los trabajos que están realizando y también la colocación de estos motores para poder paliar en algo la situación de la sequía y la falta, o por lo menos el bajante del río Paraguay, que es de cifras récords históricas inclusive. Ingeniero, gracias por recibirnos. Finalmente ya estos motores han sido colocados en su totalidad. Muy buen día. Buen día, buen día. Todavía estamos ahora mismo instalando la más grande, que es la de 10.000 metros cúbicos, que es para la toma de agua cruda de Gremón 2. Ya hemos instalado una de 3.000 metros cúbicos, que es para la otra toma que corresponde a la planta de BK3, y las otras 10 bombas auxiliares vivo que están también en la vieja toma de Microfloc. Exactamente. En este momento se está pudiendo paliar esta situación de, por lo menos de la bajante del río. ¿En qué % de distribución en cuanto a la cantidad de usuarios que reciben el líquido vital en sus hogares? En este momento no tenemos ningún inconveniente en la provisión y el servicio del 100%. Al 100%. A la bajante del río. Esa es la bajante del río. Gracias a esta medida de contingencia que hemos implementado, estamos plenamente cubriendo toda la demanda de la ciudadanía. Habían reportes, por lo menos ciudadanos, me imagino que en ese sentido se da entonces por parte de aguateras privadas que ustedes no tienen, por lo menos, nada que ver con ese tipo de situaciones, ¿verdad? No. Hay sectores donde el servicio de SAP se mezclan con algunas aguateras y ahí es donde se presentan a veces estos reclamos, ¿verdad? Como se dio la semana pasada en Limpio, ¿verdad? Donde salía agua turbia, pero no era un servicio de SAP, era una aguatera. Esta medida paliativa que se está teniendo, esa medida de contingencia que usted menciona, ingeniero, ¿cuántos centímetros más podría aguantar o ya prevén a una larga data ya esta situación? Esto que estamos nosotros implementando ahora es para justamente que el río puede seguir bajando. Nosotros con esta medida que estamos haciendo no va a afectar en absoluto el servicio. Estamos preparando exactamente para eso, ¿verdad? Para evitar la desprovisión. Ingeniero, allí justamente le saludan los compañeros en piso, Rolando Rodi, Blanca López y otros compañeros que están justamente. Les escucha el ingeniero, compañeros. Bueno, ingeniero, antes que nada, buenos días. Queríamos saber, ¿esta instalación de alguna manera incidió esta semana para los cortes constantes de de suministro de agua? Porque día de por medio varias zonas de Central, Asunción también estaban sufriendo un poco la falta de agua, sufriendo mucho con el tema de la falta de agua. ¿Fue a raíz de la colocación de estos equipos? Sí, tuvimos inconvenientes eléctricos en Asunción y Gran Asunción. El último evento grande que tuvimos fue un corte de energía acá en planta y eso fue lo que afectó en gran medida a la falta de agua en esos sectores que estás mencionando. Pero ya fue totalmente solucionado. Con la instalación de estos equipos que estamos viendo, ¿eso va a garantizar también que en los próximos meses, época de mucho calor, aumento de consumo de agua, se mantenga la provisión o necesariamente, independientemente de la instalación de estos equipos, eso va a afectar igual por el excesivo consumo? Con esto nosotros garantizamos el servicio al 100%. Ahora bien, hay cuestiones que de repente se dan como eventos te acaba de mencionar de corte de energía o algún equipo que cae, ¿verdad? Nosotros tenemos equipos de reserva, pero si te doy un ejemplo, si cae una bomba y tenemos un equipo de reserva, eso lleva más o menos 2 a 3, inclusive 10 horas a veces, dependiendo de la complicación. Entonces ahí es donde se podría dar eventualmente, pero en muy corto tiempo, algunos reclamos, ¿verdad? Esperemos que no se dé esa situación, ¿verdad? Pero estamos preparándonos para evitar todos esos eventos.
¿Y cuál es el proceso que se usa para estos equipos que están instalados? ¿Se va a traer el agua pura para ser tratada? ¿Cuál es el proceso, ingeniero? No te comprendí, me decía el proceso de tratamiento. No. Ustedes van a extraer agua pura, ¿verdad? ¿Viste? ¿Agua pura? No, habían mencionado que El agua iban cruda. a... Agua cruda. Agua cruda. Agua cruda. Del río directo. El agua cruda. Sí. Sí, acá nosotros captamos el agua cruda del río, metemos dentro de los edificios donde están la estructura de hormigón y ahí a través de unas bombas verticales se impulsan hasta la planta de tratamiento donde se le hace donde se trata el agua, ¿verdad? Para su posterior bombeo a la ciudad, previa desinfección. Ahora, Y en estos edificios que te menciono es donde estamos instalando los equipos auxiliares de bombeo para captar hacia el centro del canal del río y meter por bombeo a las tomas de agua cruda a estos edificios. ingeniero, la consulta es la siguiente, porque esto viene dándose constantemente y esto venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Se corta la luz y generalmente repercute directamente en el servicio de agua potable. Y la última vez había escuchado que no es cualquier tipo de generador, porque siempre dicen, ¿por qué? Pero no compran generador para que se evite eso, pero de lo que había leído, escuchado, es que no es cualquier tipo de generador lo que alimenta las plantas para distribuir el agua. Sí, cuando se dan cortes de energía, si el corte de energía es muy prolongado, es ahí donde aparecen los reclamos, ¿verdad? Si bien nosotros tenemos reserva de agua en los reservorios, muchas veces cuando es muy largo el corte ya no podemos sostener eso, ¿verdad? Pero no hay posibilidades, atendiendo a que la mayoría de los problemas que tenemos de energía eléctrica es porque en gran parte tenemos todavía el tendido aéreo y frecuentemente, sobre todo en época de mucho consumo de energía eléctrica o de tormentas, hay cortes de energía. La ESAP no puede adquirir o invertir en un sistema para sustentar, pese al corte de energía, el seguir bombeando de tal manera que no se corte el agua. La ESAP tiene varios generadores en los distintos centros de distribución que tenemos en Gran Asunción. Acá en la planta de Viñascue, la ESAP tiene su propia subestación eléctrica que se provee de la ANDE. Claro, Entonces, pero si esa es la la ANDE forma tiene que estamos- problemas, si la ANDE tiene problemas, como ya ocurrió más de una vez de cortes generales que se ha tenido, siniestro de subestáticas que afectó a la ESAP, ¿tendrían algún sistema más eficiente o el proyecto Autónomo. de adquirir un sistema para energizar la planta de Viñascue para que no pare ese bombeo pese a que estemos sin energía en La Capital ANDE, Central? señorita, la ANDE también así como nosotros está trabajando para evitar al máximo ese tipo de eventos que ellos puedan tener. Y bueno, y eso, tener un propio generador acá la demanda de energía es muy elevada, ¿verdad? No alcanzaríamos con un generador como lo que tenemos por los centros de distribución. Necesitamos un generador de mucha potencia. Hubo muchas Pero como le digo, en reuniones con la ANDE ellos están garantizando también el servicio y si se dan algunos cortes son programados y previamente coordinados con ellos. De repente, ingeniero, son cortes que no son tan breves. Hablamos a veces que se te van a las 9 de la mañana y el agua viene... Te escucho muy bajo. No, te decía que de repente los cortes no son tan cortos, empiezan tipo a las 9 de la mañana y van hasta las 10 de la noche, en el que empezás a tener un poco de presión nuevamente. Ese tipo de situaciones son prolongados los cortes que se dan, por eso es importante aclarar un poco también a la gente que fue por esos problemas puntuales que se dieron allí y que esperemos que esto se pueda mantener un buen tiempo porque estamos entrando en temporada donde el consumo va aumentando. Sí. Y por eso, estamos trabajando para minimizar todos los impactos que pudiéramos tener, ¿verdad? A nivel de
de corte de energía, por el consumo excesivo de la ciudad. Ahora, el tema del agua turbia, que hubo muchísimas quejas, tanto en Central como en Capital, se debe a el problema suscitado en Viñascué, que ya se envía un agua no filtrada, o también puede ser cuestiones locales, como por ejemplo las plantas que se encuentran en otros sectores que envía esa agua de malísima calidad, que también ya hubo quejas de gente con problemas de salud. Sí, el tema de agua turbia que se da en las redes se da en forma muy esporádica y se dan luego de algún corte de energía, porque al no poder proveerle agua a las redes, se deprime la red, se vacían las redes, entonces quedan los sedimentos en el fondo. Luego cuando se reinicia el bombeo es donde se da el arrastre, pero eso es fácilmente solucionable. Se abre el grifo 1 o 2 minutos y ya se escurre todo y se acabó el problema. Y no es por problema de filtración en planta, no tiene relación directa con el tratamiento del agua que le damos acá en Viñascué. Es decir, que las cañerías que transportan el agua, ya que ha pasado por la planta de tratamiento de Viñascué, cuando hay cortes de agua, de por sí esas cañerías tienen ya ese sedimento que finalmente llega cuando hay un corte prolongado del suministro del agua. Sí, de por sí algunas tuberías tienen más de 50 años, ¿verdad? Y quedan depositadas en el fondo sedimentos. Entonces cuando se reinicia el bombeo, eso arrastra, hace un pequeño arrastre, ¿verdad? Y es lo que sale en el grifo de los usuarios. Pero no, como te digo, no es problema de tratamiento ni de filtración en planta Viñascué. ¿Y saben el grado de toxicidad, de lo dañino que puede ser esa agua? No te comprendí, me repetí, por favor. Sí sabe, porque en algunos casos queda casi como una polvareda cuando se sienta eso. ¿Se tiene conocimiento? Sí, La SAP hicieron un estudio de laboratorio para saber qué es lo que contiene, cuán dañino puede ser, si tiene cebollí, si no tiene cebollí, qué transporta. Eso es lo que queremos saber. Sí, la SAP tiene un laboratorio de control horario. Si se dieran ese tipo de situaciones, es llamar directamente y inmediatamente se presenta la gente del laboratorio para hacer el análisis correspondiente. Pero los resultados siempre son los mismos, ¿verdad? Es por esa remoción de los sedimentos del fondo, ¿verdad? No es dañino completamente. Ingeniero, es un pequeño color nada más que tiene el agua. Ingeniero, ¿hay algún plan, algún proyecto en el que se está trabajando para que, reitero lo que preguntaba Blanca, cuando exista corte de energía eléctrica, la ESA pueda seguir funcionando para que sea más autónomo? Porque de alguna manera eso va a ayudar muchísimo. Y encima estamos hablando de un problema que se arrastra pero de décadas. Sí. ¿Por qué nunca se pudo poner una solución definitiva a eso? La ESAP tiene varios proyectos, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, es la instalación de 10 plantas de tratamiento que estamos teniendo. También hay 38 pozos que están instalados en Asunción y en Gran Asunción. Y con respecto al tema de la energía que preguntas, tenemos varios generadores distribuidos en distintos centros de distribución. Y acá tenemos nuestra propia subestación eléctrica que depende de la ANDE. Y en coordinación con la ANDE ya habíamos hablado de que ellos están trabajando también para minimizar los cortes de energía. Bueno, ingeniero, este verano, con el calor que hace, estamos todavía empezando esto en puertas nada más, y evidentemente el consumo va a ser mucho mayor que años anteriores, ¿no? Es lo que están estimando, me imagino. Sí, es así. Sí, así mismo. Cada año el consumo va aumentando. Este año, en la semana pasada, el consumo llegó a 407.000 metros cúbicos en un solo día. Una cifra récord. Fue una cifra récord realmente, pues el consumo máximo anterior fue en el 2017, era de 380.000 metros cúbicos por día. Y a eso se suma el servicio de los pozos que tenemos, ¿eh?
Bueno, ingeniero, le agradecemos mucho por su tiempo. Ahora que nos decía que ya no hay inconveniente, esperemos que esto por lo menos sea por un tiempo prolongado, porque todos sufrimos de alguna manera estos cortes del servicio de agua potable. Así es que le agradecemos por su tiempo. A ustedes, cuando quieran, a las órdenes. Gracias también a Jorge Escurra, que está trabajando allí desde la zona de Viña Escuela, lastimosamente.